Bueno, vamos a seguir con el tema estabilidad de taludes. Esta, la parte 2, es la que más le gusta a los estudiantes de ingeniería, de, porque se refiere a los cálculos. Y acá no creo que todavía no se los dije esto, no recuerdo si en geotecnia se los dije. Estamos muy asociados los ingenieros a hacer los que hacemos los que hacemos los cálculos. Uno puede escuchar, no en el ámbito de la geotecnia, pero sí en el ámbito de la ingeniería civil, a los arquitectos que dicen, sí, porque mi calculista me dijo, y nos tienen a nosotros como los calculistas. Cuando yo empecé a estudiar, los cálculos eran sí, lo más importante de la ingeniería, tal vez hoy lo sigan siendo, pero los cálculos cada vez son más simples de hacer. Hoy uno entra en un modelo numérico y, bueno, siguiendo unos dibujitos puede calcular casi cualquier cosa, ¿no? Pone los nodos de la estructura y de la otra punta salen las armaduras. Yo creo que los cálculos han ganado en rigurosidad y han perdido en, no sé si decir importancia, o han perdido algo que es más fácil de obtener siempre, como que es menos valorado, ¿no? Yo creo que en el fondo es así. Hoy cualquiera con un modelo numérico o matemático puede resolver casi cualquier problema sin saber y sin comprender qué es lo que están viendo. Por eso, cuál es la salida, qué es lo que les digo. Por eso creo que son importantísimos los modelos numéricos, creo que hoy no se puede trabajar sin ellos, son una herramienta fundamental, pero tenemos que entender que lo que nosotros hacemos en ingeniería civil y por supuesto en geotecnia es tomar decisiones a partir y respaldarlas o si quieren defenderlas con los cálculos que nosotros sabemos hacer. Tenemos que sacarnos de la cabeza que somos los calculistas, nosotros somos los que tomamos decisiones de ingeniería y las respaldamos con cálculos. Yo creo que muchos de ustedes pueden no comprender lo que les acabo de decir, creo que con el ejercicio profesional muchos lo van a entender y tal vez se acuerden de esta transparencia o de esta filmina, ¿no? Bueno, como siempre el temario lo voy a pasar de largo, creo que inclusive hasta he agregado cosas que no están en este temario, así que vamos a ir viendo a medida que vayan apareciendo las filminas. Este gráfico viene del libro de Hooke o Heck, Heck y Bray. Fue un clásico, así como el Terzaghi-Peck es un clásico para la mecánica de suelos. Rock Slope Engineering es un clásico de Heck, es un clásico para la ingeniería de taludes. Y acá hay una serie de filas con distintos casos. Esto se aplica más a la mecánica de rocas, no tanto a los suelos, pero con lo que estamos estudiando de estabilidad de taludes lo van a comprender. Tenemos distintas situaciones de taludes, lo que ya ustedes comprenderán, eh, gobierna la estabilidad de un talud es la geometría del talud y la resistencia del material, ¿no? Y la resistencia del material en geotecnia hemos visto claramente que a un suelo y a una roca se la conoce por dos parámetros, cohesión y ángulo de fricción. Así como les dije en algún momento, al hormigón se lo reconocía o se lo clasificaba a través de la resistencia a la compresión simple. En suelos y en rocas tenemos esta curva de resistencia intrínseca que vincula tau con sigma en el plano de rotura. Y después tenemos
unos gráficos que surgen de los cálculos donde se vincula el ángulo del talud medido respecto al horizontal, 20 grados de inclinación, 40, 60, 80, 90, o sea, talud vertical, y la altura con la cual podemos llegar. Para dos condiciones, el macizo seco y el macizo saturado. Quiere decir que si yo tengo esta configuración geométrica, parámetros de resistente, y hago los cálculos, esto que vamos a aprender a partir de la siguiente transparencia, nos va a dar una curva como esta. Entonces podemos ver, el primer caso es un macizo rocoso, roca intacta o muy poco fracturada. Estas liñitas que están así horizontales están diciendo cuál es la fracturación, como o planos de discontinuidad, por ejemplo, de estratificación, que pueden ser un poco más débiles. Como estos planos son horizontales y hay algunos planos verticales que no son continuos unos con los otros, la rotura va a pasar por lo que llamamos roca intacta. Va a pasar por lo que llamamos la roca sana, digamos, la roca que no está fracturada. La resistencia de esa roca puede ser una cohesión, o como lo han hecho aquí, de 10 megapascales, o sea, 100 kilos por centímetro cuadrado, y 30 grados de phi, y podemos cortar un talud, por ejemplo, seco, que es este, a 90 grados, en una altura de 2 kilómetros. Obviamente esto es una montaña, ¿no? Eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestros cálculos. Cortar en forma vertical una montaña, un material como este, pero claro, este material son 10 megapascales, es un poquito menos que un hormigón o un hormigón malo. Y entonces un hormigón malo podemos hacer una montaña de 2 kilómetros de altura. Esto es lo que dicen nuestros cálculos. Vamos ahora a al siguiente renglón, digamos. Un suelo, se refiere a rocas esto también, pero que tiene en la discontinuidad o en esta zona que puede romper por aquí, una cohesión de 0,1 megapascal y un ángulo de fricción 35 grados. 0,1 megapascal es 1 kilo por centímetro cuadrado. Recuerden que desde geotecnia venimos hablando que los materiales que tenemos acá en la zona, lo que llamamos tosca, tienen un número rápido para poner, es 1 kilo por centímetro cuadrado de cohesión y 20 grados, bueno, el phi no influye tanto. En este caso, a 90 grados, si el suelo está seco, podemos cortar del orden de 40 metros. Eso es lo que decimos siempre. Lo vimos en estabilidad, en empujes. ¿Se acuerdan? La profundidad a la cual podemos cortar una tosca. Bueno, todos los números. Y esto sale en función de un cálculo de estabilidad, de una rotura por aquí, con una fisura o una fractura hasta la mitad. Bueno, es para tener un orden de magnitud. Si tenemos agua, obviamente si está saturado, y si tenemos agua, la altura a la cual podemos cortar disminuye. Bueno, hay otras cosas más para ver acá, pero digamos tampoco tiene tanta importancia. Sí, les digo que veamos esta como tercer elemento, o como tercer renglón, cuando tenemos muchas fracturas, material fracturado en todas direcciones, casi triturado, con una curva de resistencia intrínseca como esta, tau, sigma, vemos acá que ya no se cumple Mor Coulomb como estamos acostumbrados, ¿no? A decir que C más sigma tangente de phi. Esto es una recta con una ordenada del origen de C. En este caso, y los materiales son en general así, tenemos una curva, de manera que en cualquier nivel que nosotros trabajemos, de tensiones normales, si hacemos pasar por aquí una recta, esta recta tiene cohesión y fricción. O sea, si nosotros reemplazamos esta curva por una curva
que nos resulta más cómodo trabajar, porque la matemática es mucho más simple. Hacemos pasar por aquí una recta, esa recta va a tener cohesión y fricción, y la rotura aquí va a ser curva. O sea, si la rotura puede buscar la situación, o sea, la rotura siempre va a buscar la superficie más débil. Y si tenemos fracturas en todas direcciones, o sea, si va a ser libre de buscar por todos lados, ¿qué va a encontrar? Una curva. Mientras que aquí la rotura ocurría a través de un plano recto. ¿Por qué? Porque acá había una discontinuidad. En realidad acá hablaba de una discontinuidad. Yo lo comparé con la tosca porque en esta discontinuidad la resistencia es parecida a la de la tosca. Entonces, bueno, esto se puede, digamos, equiparar a lo que es una tosca. Bueno, este es un caso real de algo que se llama el Abra del río Pilcomayo en la República de Bolivia. Estos deben ser unos 150, tal vez un poco más metros de altura. Estos son bloques muy grandes, de varios metros cúbicos. Es un río que tiene una pendiente muy grande. Obviamente en esta zona, en esta Abra, se ha proyectado una presa en arco, que nunca se construyó. Y vamos a mirar este talud, ¿no? Un talud prácticamente vertical. Si nosotros seguimos la línea del borde, vamos a tener que viene por aquí y acá aparece algo verde que no coincide con esta línea, pero eso verde yo les digo que es la vegetación de la margen izquierda. El río va para allá, esto es la margen derecha, esto es la margen izquierda. O sea, acá tenemos un borde que se mete para adentro, vuelve a salir y después sigue por aquí. Es como dije, esto verde que está ahí abajo del puntero, eso verde son los arbolitos de la margen izquierda. O sea que es algo medio extraño. Como digo, la roca es resistente por los taludes que tenemos. Y la situación es, bueno, me había olvidado de terminar el cuento. Ahora que lo escuché me doy cuenta que faltaba decir algo más, que era cómo respondí la primera vez que me dijeron que acá tenemos muchos taludes como estos. Se me ocurrió decirles algo que por otra parte es la realidad. Uno no podría conseguir un crédito para construir un camino con un talud proyectado de esta manera, ¿no? O sea, esa tal vez sea la mejor respuesta. Y a nosotros los ingenieros dicen, bueno, pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso, estamos haciendo documentos para poder construir dentro de un marco legal. Y esto podría justificarse para conseguir un crédito en el Banco Mundial o en el BID para construir un camino en esta zona. No nos aprobarían ese talud que estamos viendo que está hace 90 años. Bueno, entrando ahora, como dije, a lo que más a ustedes les gusta, que son los números, tenemos, ya les anticipo, digamos, los cálculos de estabilidad de taludes se hacen en forma muy parecida a lo que es el empuje de Coulomb, tanto el activo como el pasivo. Lo único que acá no hay ningún muro, acá está el suelo solo que se sostiene, que se autosostiene. Se plantea una superficie de rotura y se ve cuál es la que tiene menos factor de seguridad. Acá no se calcula el empuje porque no hay muro, pero sí se calcula el factor de seguridad, que ya vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, hay dos tipos de fallas principales, después vamos a ver que hay otras, pero las dos principales, digamos, como se empieza a estudiar este tema, es con la falla circular, que la falla circular, ya estos dos ejemplos los planteamos, o sea, cuando tiene una roca muy fracturada, que la superficie puede ir donde más le gusta es una superficie circular o parecido a la circular.
Y donde tengo una roca intacta, donde las discontinuidades tampoco influyen, una roca que tiene cohesión y fricción, también termina encontrando como superficie más débil una superficie circular. En materiales friccionales, aquellos que no tienen cohesión, la superficie más débil es, una superficie que se llama de talud infinito, o sea, cuando el espesor de lo que se deforma, lo que se mueve, lo que se rompe, es despreciable frente a la altura del talud. O sea, son clastos de suelo, arenas o grava que ruedan sobre la superficie del talud. Esa es la forma más débil. Si buscamos la rotura por un círculo, con un círculo en una situación como esta, vamos a encontrar que el círculo tiene radio infinito y se hace paralelo al talud. Bueno, en esta forma de rotura se define el factor de seguridad, en realidad en todas las formas de rotura, ¿no? Pero en este caso de la superficie circular, que puede romper al pie del talud o puede romper por la base, el factor de seguridad se lo define como la resistencia al corte promedio. La resistencia al corte promedio es la que obtenemos en los ensayos de laboratorio, la que vimos en geotecnia, dividido el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. O sea, tengo esta superficie potencial de falla, acá van a aparecer una resistencia al corte, tau, la D es de desarrollada, es la fuerza que se desarrolla para sostener esto, y el cociente entre el promedio de la resistencia, la que me di en el laboratorio, dividido la que necesito o la que tengo que desarrollar para que esto no se caiga, eso es el factor de seguridad. Por supuesto, cuando esto es 1, la resistencia que tengo que desarrollar acá para que esto no se caiga es igual a la resistencia que yo medí, por lo tanto el factor de seguridad es 1. Esto se está rompiendo, está en equilibrio plástico. Eso significa factor de seguridad 1. ¿Qué significa factor de seguridad 2? Que tengo una resistencia igual al doble de la que necesito para que esto esté en equilibrio. O sea, con esta, si el cociente de esto es igual al cociente de esto, tenemos un único factor de seguridad. Podemos acá separar estos términos. La resistencia cohesiva corresponde a la que se desarrolla independientemente de la presión normal, es lo que dije, y en el plano de falla, es la ordenada al origen de esta curva de resistencia intrínseca. Entonces, en la cohesión es directamente la relación entre la resistencia cohesiva, y en la fricción son las tangentes. Ya vamos a ver un poquito mejor esto. Volvemos a esta cajita o a este elemento que se mueve arriba de un plano. Esto lo venimos conociendo de Física 1, pero los otros días, en función de las preguntas y lo que les costó entender cuándo la flechita se inclinaba para un lado o cuándo se inclinaba para el otro, en el empuje activo, en el empuje pasivo, me da la sensación de que algunos por lo menos no lo tienen del todo claro. Yo tengo un elemento apoyado sobre un plano. Tiene un peso W y tengo una reacción igual y contraria. Si yo genero un empuje con una fuerza T hacia la derecha, en el plano va a aparecer, vamos a tener, en este plano, en el material que está en la base, vamos a tener una fuerza T y una fuerza W, o sea, va a haber una reacción vertical y una reacción horizontal. La reacción horizontal, ¿cómo es? Se opone a la dirección, si el bloque se quiere mover para allá, la reacción acá aparece para el otro lado. Si yo doy vuelta y ahora empujo T para aquel lado, esta resultante se me va a inclinar para este lado, o sea, va a aparecer acá abajo una reacción que se opone a la nueva fuerza que estoy haciendo yo hacia la izquierda. ¿Y hasta qué momento llega? ¿Hasta cuándo puedo hacer una fuerza T? Puedo hacer una fuerza T hasta que la resultante, esta, se incline un ángulo phi.
la resultante entre el peso y la fuerza T se inclina un ángulo phi. Eso lo habíamos visto. ¿De dónde viene eso? Bueno, la expresión de Mohr-Coulomb es tau sigma por la tangente de phi. Podemos hacerlo en fuerza, ¿no? Multiplico por el área y tengo T igual a W por la tangente de phi. Esta es la misma fórmula que en física 1 es T igual a W por mu, sí. Mu, que es el coeficiente de roce, decimos siempre que es constante para los materiales. Y en suelos también es constante. Quiere decir que T sobre W, si yo despejo acá mu, T sobre W es una constante. Y T sobre W, obviamente T está acá también, T sobre W es la tangente de phi. Entonces la tangente de phi de geotecnia es mu de física 1. Entonces, esto lo digo muchas veces, pero obviamente por ahí a ustedes todavía les cuesta fijarlo. En el momento de deslizar entre la fuerza normal y tangencial a la superficie de falla, la resultante se inclina un ángulo phi respecto a la normal a la superficie. Yo no sé cuánto vale W, yo no sé cuánto vale T, pero en el momento que esto está en rotura, que está en rotura incipiente, que está deslizando, la resultante se inclina un ángulo phi. Y si la fuerza fuera para el otro lado, para los que no entendían los otros días lo del empuje pasivo y el empuje activo, esta resultante se inclina para el otro lado, obviamente. O sea, si el desplazamiento es hacia la izquierda, bueno, la resultante se inclina hacia la izquierda. Y la acción que le hace lo que está quieto a lo que se está moviendo es igual y contraria. Igual en dirección y contraria en el sentido. Esta también la habíamos visto en empuje, pero yo dije que lo íbamos a ver con más detalle acá. Si nosotros, en vez de aplicar la fuerza T con la que esto se mueve, aplicáramos una fuerza TD, llamámosle D de desarrollada, estamos desarrollando una fuerza, la resultante se inclinaría a un ángulo θ. El factor de seguridad, ¿cuál sería? La fuerza que yo puedo aplicar, T, dividido la fuerza que apliqué, o sea, TD. Si yo aplico una fuerza igual a la mitad de la anterior, tengo un coeficiente de seguridad 2. Puedo duplicar mi fuerza para que el factor de seguridad sea 1, o sea que para que esto se mueva. ¿Qué es T? T es W por la tangente de phi. ¿Y qué es T desarrollado? T desarrollado, la fuerza desarrollada es W por la tangente de phi desarrollado, o acá lo llamamos θ. Se suele llamar θ o se suele llamar phi desarrollado. Por lo tanto, el factor de seguridad, ¿qué va a ser? W tangente de phi sobre W tangente de θ. W se va con W, me queda tangente de phi sobre tangente de θ. El factor de seguridad es la tangente de este ángulo dividido la tangente de este otro ángulo. O sea, es T, la que puedo poner en el momento que se rompe, la que pongo en el momento que se rompe, dividido T, la que yo TD, que es la fuerza que apliqué. El factor de seguridad en un medio friccional es una medida de cuánta fuerza tangencial se tiene de reserva, en cuánto se puede aumentar la fuerza desarrollada para alcanzar la fuerza de rotura, por supuesto estas dos tangenciales. Y es igual a la relación entre la tangente de phi, ángulo resultante cuando se está en rotura, o sea, la que se mide en el ensayo del laboratorio, dividido tangente de θ, o también lo hemos llamado phi desarrollado, ángulo que tiene la resultante desarrollada cuando se aplica T, ángulo que tiene la resultante desarrollada respecto a la vertical cuando se aplica T desarrollado. La determinación del factor de seguridad de un talud consiste en calcular el cociente de resistencia a rotura o última y la desarrollada. El factor de seguridad es tau U última
dividido tau desarrollada, para distintas superficies de deslizamiento, buscando aquella en la que el factor de seguridad es mínimo. Para la determinación del coeficiente de seguridad, entonces, se deben probar distintas superficies de potencial deslizamiento hasta obtener el mínimo factor de seguridad. En el caso de empuje activo, era hasta obtener la fuerza mayor con la cual tenemos que sostener a un talud, porque en definitiva eso es un muro de contención, o en el empuje pasivo era la mínima fuerza que teníamos que hacer para romper la cuña más débil. En este caso, que no tenemos muro para desarrollar un empuje, tenemos que ver cómo son la resistencia respecto a las fuerzas desarrolladas en el momento, para el caso, digamos, más débil, para la cuña que tiene una seguridad menor, donde el factor de seguridad es menor. Por supuesto, factor de seguridad 1 es plastificación o rotura. Salvo, como dijimos acá y acá, que son despreciables porque esta altura respecto a esta altura o a esta altura es mucho mayor. Entonces, si nos olvidamos de lo que pasa en estos dos extremos, que están muy lejos, o sea, son pequeños, el efecto de que ocurre ahí es pequeño, esta fuerza F y esta fuerza F son iguales. No hay, digamos, es como si fuera un trencito, ¿no? Un montón de vagones puestos en una vía con esta pendiente, cada uno se la tiene que arreglar solo para frenar. Nadie lo va a ayudar, porque están todos en la misma condición. El esfuerzo normal efectivo que ocurre aquí, en este plano, es esta fuerza N dividido el área de la base. ¿Cuánto vale la fuerza normal esta? Gamma, el peso unitario, por L, por H, esto es el área de esto, por el coseno de beta, porque estoy multiplicando por este ángulo. Esa es la normal, o sea, tengo esta fuerza, la proyecto sobre la normal, y esto me da el esfuerzo normal que tengo acá, gamma por L, por H, por coseno de beta. Gamma es peso unitario. Y está faltando por 1 metro de profundidad, porque si no nos dan las unidades. ¿Por qué? Porque es un problema plano. ¿Y cuál es el área de la base? L dividido el coseno de beta, que es este ángulo. Operando acá nos queda que esto es gamma H coseno cuadrado de beta. ¿Cuál es la fuerza tangencial que se da acá? Es T sub A, esta, dividido el área de la base. Gamma por L por H, este es el peso. Ahora por el seno de beta, porque estoy en esta dirección, proyecto sobre esta dirección, seno de este ángulo. Por supuesto, este ángulo es igual a este ángulo, ¿no? Por el seno de beta, dividido L coseno de beta, que de nuevo es esta área. Esto me da gamma por H por coseno de beta por seno de beta. El equilibrio de la base estará desarrollado por la expresión que nosotros conocemos, ¿no? Tau igual a C más sigma por tangente de phi. Desarrollado, porque es la que necesito para que esto esté en equilibrio. Y por otra parte, este tau es TR, la resistencia dividido el área de la base, que es igual a gamma por H seno de beta coseno de beta, que es lo que tengo acá. O sea que esta, que es la resistencia que se genera en este plano, es igual a la acción que se genera por la componente tangencial que tengo acá, pero aplicando el phi desarrollado y el C desarrollado porque hay un coeficiente de seguridad. Bueno, entonces en la expresión anterior, que era el equilibrio en la base de la faja o de la dovela, despejamos CD sobre gamma por H, o sea, la cohesión desarrollada dividido gamma por H, que la tengo acá y la tengo acá, y
reagrupamos acá las expresiones trigonométricas y queda esta expresión. O sea que esto es cohesión desarrollada y esto es fricción desarrollada. Pero sabemos que la cohesión desarrollada es la cohesión dividido el factor de seguridad en la cohesión. Y la tangente de phi desarrollada, el factor de seguridad en phi siempre se refiere a las tangentes. Por eso que vimos de que la tangente es la expresión de tau, la expresión de la fuerza de corte. Y entonces, estos factores de seguridad son iguales, Fc igual a Fφ igual a F, y entonces reemplazando aquí nos queda esta expresión. CD sobre gamma h Fs igual al coseno cuadrado de beta, tangente de beta menos tangente de phi sobre Fs. Despejando esto, reagrupando y después despejando el factor de seguridad nos da esto. O sea, hay dos formas de verlo en los libros, coseno cuadrado de beta, tangente de beta, o coseno de beta, seno de beta, pero el factor de seguridad entonces es la función de la cohesión y del ángulo de fricción, y de la geometría, por supuesto, el ángulo beta y de h. En suelos friccionales, donde C es igual a 0 y Φ es distinto de 0, estos son gravas. Acá no tenemos cohesión, tenemos solamente fricción. También en las arenas suele darse esta situación. Entonces, donde C es igual a 0, por supuesto este término se anula y queda tangente de phi sobre tangente de beta. El factor de seguridad de un talud como este, friccional, es la tangente de phi sobre la tangente de beta. Y de acá se pueden decir cuatro cosas. Tres asociadas a esta expresión y una más que viene del empirismo, digamos, de la experiencia. Uno, el factor de seguridad es independiente de la altura. Yo puedo tener un talud en suelos friccionales, un talud de 10 metros de altura o de 100 metros de altura y el factor de seguridad es el mismo. Depende solamente del ángulo beta, o de la inclinación que tiene. Es estable siempre que beta sea menor que phi, porque el factor de seguridad va a ser mayor que 1. Al ángulo phi se lo conoce como el ángulo de reposo. O sea, uno tira a un suelo friccional y se va a quedar en su ángulo de reposo con factor de seguridad 1. Sale todo de esta fórmula, ¿no? Y después, en materiales friccionales, las superficies de menor factor de seguridad son las que corresponden a las denominadas de talud infinito. Esto es algo que no sale de esta fórmula, pero si después ya vamos a ver cuando veamos la rotura circular, que los factores de seguridad mínimos cuando el suelo es friccional son de talud infinito. Nunca un suelo friccional como este se va a romper profundamente. Nunca va a tener una superficie de rotura profunda. Si es homogéneo, si es todo de material friccional. Por supuesto, si abajo hay una superficie más débil de material cohesivo o friccional, la superficie va a ser distinta. Pero en materiales homogéneos, cuando no tengo cohesión, la superficie de deslizamiento más crítica de menor factor de seguridad es la que corresponde a una rotura de la llamada de talud infinito. Bueno, finalmente, como los taludes todos se caen los días de lluvia, como dije, a menos en Mendoza, que se caen los días de sismo, el hecho de que haya agua disminuye la seguridad. La demostración de esto está en el libro de Das, página 346, si quieren, y si no me creen, lo pueden ir a buscar allá. Conceptualmente es, si hay un flujo de agua paralelo al talud, que eso es por ahí habitual, agua que se infiltra y corre paralela al talud, en ese caso, las equipotenciales, ¿cómo van a ser? Van a ser normales a las líneas de flujo. Si las líneas de flujo son paralelas al talud, las equipotenciales van a ser normales. Si la equipotencial es normal,
En la base de esta faja de talud infinito tengo una altura de agua que es esta, ¿se acuerdan? Porque toda esta equipotencial tiene la misma altura h y por lo tanto acá donde no tengo u, esta es la altura h de toda esta equipotencial. Entonces si me voy a este punto, la u es esta, h coseno cuadrado de beta. Bueno, aplicando esto, y eso está en el libro de Das, llegamos a una expresión muy parecida a la anterior, con alguna diferencia. Acá tengo el gamma saturado, acá tengo el gamma saturado, y acá tengo gamma prima afuera. Entonces se llega demostrando igual que la demostración anterior, pero con agua. Si a esta le hacemos cero la cohesión, o sea, en un suelo friccional, la expresión se reduce a este término, ¿no? Gamma prima sobre gamma saturado por la tangente de phi sobre la tangente de beta. En un suelo que no está saturado, el factor de seguridad es la tangente de phi sobre tangente de beta. En un suelo que tiene, más que saturado, que tiene agua escurriendo paralela al talud, el factor de seguridad es gamma prima sobre gamma saturado por el otro. Sabemos, gamma prima pesa más o menos ¿cuánto? 1 tonelada por metro cúbico. Gamma saturado, ¿cuánto? Del orden de 2 toneladas metros cúbicos. Quiere decir que este término es 0,5, con lo que se aprecia que en los suelos friccionales el factor de seguridad se reduce más o menos a la mitad. Por eso es que los taludes, también los de los materiales friccionales, se caen los días de lluvia. Bueno, pasamos ahora a la falla circular, al análisis de estabilidad de una falla de tipo circular, que sea tal vez la rotura más habitual o más común, no sé si es más común, porque los suelos no son homogéneos ni son isótropos, pero en un suelo homogéneo, isótropo, con cohesión y fricción, las roturas se parecen a roturas circulares. Acá vemos una. Esta es una foto en las barrancas del Paraná, del río Paraná, donde acá se ve que se ha deslizado como un cuenco esto, y todo este material ha ido a parar acá abajo, ¿no? Este es el derrumbe, digamos, de lo superior, ha caído por aquí, pero esta es la forma que quedó, la forma de rotura. Obviamente que estamos viendo que es una cuestión 3D, o sea, nosotros estamos haciendo análisis en el plano 2D, y estamos teniendo que las roturas reales son 3D. O sea, acá, si uno tuviera que agregarle algo a este esfuerzo, a este esquema 2D, uno tendría que agregarle resistencia lateral, ¿no? La que se da sobre estas dos superficies. En realidad, si esto en el plano es una circunferencia y en el espacio sería un cilindro, una superficie cilíndrica. Bueno, si uno quisiera simular esto con una superficie cilíndrica, habría que agregarle resistencia lateral, en estas dos superficies, en los dos extremos de este cilindro. En realidad eso se desprecia y, como siempre les digo, nosotros no hacemos ciencia, sino que seguimos algunos métodos convencionales que funcionan y que han funcionado, y, por ejemplo, aplicamos a una condición normal, a una situación normal, un factor de seguridad 1,5. Para todas las incongruencias o para todas las incertidumbres que tiene la geotecnia, 1,5 pareciera un factor de seguridad muy bajo, ¿no? En hormigón usamos en flexión 1,65, en compresión creo que 2, y acá que no conocemos el material, que tenemos tantas digamos, discrepancias, porque como vemos bien, el material no es un homogéneo, y sin embargo nosotros le ponemos factores de 1,5. Pero, por ejemplo, despreciamos esta seguridad lateral, que obviamente termina ayudando, y el factor de seguridad que nosotros calculando por este efecto 3D termina siendo mayor. Ahora ya hay modelos 3D que son usuales, están al alcance, yo diría, de todo el mundo ya. Pero hay que tener presente que uno no puede entonces comparar un cálculo hecho en 3D, donde tiene en cuenta la resistencia lateral, con un factor de seguridad 1,5, que es el que uno pide para 2D, porque la seguridad no va a ser la misma. Si no lo comprenden bien esto que les acabo de decir, tenemos las clases de preguntas
para profundizarlo más, pero a mí me parece que tendría que estar suficientemente claro. Bueno, aquí tenemos otro tipo de rotura que parece, acá no estamos viendo la base, pero da la sensación que es circular. En realidad, la base puede ser circular, pero en realidad es un cuenco, ¿no? Y como dije, es parecida a una circunferencia y obviamente se usa una circunferencia porque la matemática de una circunferencia para hacer los cálculos es más fácil. Como es parecido a lo que se ve, se usa como rotura, se usan cálculos con superficies circulares. Los métodos, hay métodos, muchos métodos desarrollados. El primero fue Fellenius, después tuvo Bishop, Jambu, Spencer, Peterson, qué sé yo. Hay un montón de gente que se ha dedicado a calcular esto. Cuando recién aparecieron las primeras calculadoras programables, todos los ingenieros geotécnicos perdíamos el tiempo haciendo nuestros propios modelos, por esto que dice acá, que se resuelve por aproximaciones sucesivas. Ya vamos a ver por qué se resuelve por aproximaciones sucesivas. Es una fórmula implícita que el factor de seguridad hay que despejarlo dentro de la fórmula en que está el factor de seguridad. Eso era bárbaro para hacer cálculos iterativos y cuando vinieron tuvimos los ingenieros una herramienta arriba del escritorio que nos permitía hacer iteraciones. Bueno, todos hacíamos nuestros propios modelos. Hoy ese tiempo ha pasado, hoy estos modelos se compran o se bajan de la web y no se requiere hacer prácticamente ningún esfuerzo para desarrollarlo. No obstante eso, seguimos pensando que hay que ver, por todo lo que les he dicho, hay que ver, digamos, la génesis de esto para poder comprender y para que los modelos no sean una máquina de sacar números sin entender nosotros qué es lo que está pasando. Lo que varían todos, ¿por qué tantos modelos y tan diferentes? Si en definitiva es un planteo realmente no es muy difícil. La diferencia entre toda esta gente, primero que algunos ponen superficies circulares, otros ponen superficie de forma diferente, hacen incluir los momentos o no hacen incluir los momentos, desprecian esfuerzos y básicamente el mayor problema está en la fuerza que se genera entre una dovela y la otra. Vimos en la superficie plana que todas las dovelas tenían las mismas fuerzas entre una y otra, en la interfase entre una y otra. Acá no, porque acá esta dovela que está inclinada a este ángulo es distinta a esta dovela que está inclinada a este ángulo. A ver, si analizamos las dovelas solas, está bien claro que esta dovela se quiere caer y a esta le sobra resistencia. O inclusive a esta que si se quiere mover hacia adentro, hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, claramente estas trabajan en conjunto y estas que están acá abajo les sobra resistencia para sostener a las que están acá arriba. Cosa que no pasaba en la falla plana o en la falla de talud infinito. Bueno, esto hace que sea importante ver cómo se transfieren las fuerzas de las que necesitan o de las que resisten a las que necesitan. O sea, las fuerzas interdovela pasan a tener importancia. Y en las distintas hipótesis que se hagan, aparecen los distintos investigadores que dan distintas soluciones. ¿Por qué distintas soluciones y no una solución única? Bueno, ya lo hemos dicho que pasa con los empujes. ¿Se acuerdan cuando no cumplíamos con la ecuación de momentos? Este es un problema básicamente hiperestático. Los problemas hiperestáticos debían incluir en su análisis las cuestiones de deformabilidad. Y como no las incluimos, para resolverlo como si fuera un problema estático, tenemos que sacar restricciones. Y así encontramos la respuesta. Todos estos investigadores y algunos más que ustedes van a encontrar en la bibliografía, muchas expresiones distintas hay, hacen distintas hipótesis para la transferencia de esfuerzos básicamente entre
una dovela y la otra. Las fuerzas que actúan acá entonces son, bueno, las dos entre dovelas, y después, como siempre, el peso de cada dovela que quiere, si tomamos un momento, por ejemplo, respecto al punto O, el peso por R seno de alfa, ahora esto es alfa, antes era beta, ¿se acuerdan? El ángulo de la dovela. Por suerte, yo a veces me siento con culpa porque traigo cosas de distintos libros con distintas nomenclaturas y bueno, me parece que ustedes se pueden confundir. La verdad que las dos vienen tanto el caso de talud infinito como este viene del libro de Das, en el otro lo llamó alfa y acá lo llama, perdón, el otro lo llamó beta y acá lo llama alfa. Pero bueno, este ángulo alfa, R por el seno de este alfa, que es igual a este alfa, me da el brazo de palanca respecto a bueno, se metió mi reloj aquí en la grabación. El ángulo alfa, perdón, la fuerza esta WN respecto a O es R seno de alfa por esta W. Y por supuesto que el planteo hay que hacerlo como una sumatoria, porque el planteo de equilibrio es para todas las dovelas, ¿verdad? Y estas son las fuerzas activas que, digamos, desde este punto hacia la derecha, en este caso, generan un momento positivo y desde el centro hacia la izquierda generan un momento negativo. O sea que estas dovelas ayudan a la resistencia, disminuyendo el momento movilizante. Y la resistencia está dada por la resistencia al corte que se da en todo este plano, esta curva, perdón, esta superficie, y que ya conocemos que en cada punto tau, en el momento de la rotura, es C más sigma prima por la tangente de phi. Y si tenemos un factor de seguridad, acá en vez de la resistencia al corte en rotura, va afectada del factor de seguridad. Fellenius, y en realidad todos, pero empezamos por Fellenius, que fue el primero que desarrolló esto, plantea una dovela, o sea, el análisis de una dovela, y dice, bueno, acá actúan una fuerza de corte, un esfuerzo de corte en la pared de la dovela, en la pared derecha, y otra en la pared izquierda, es la que le transmiten, como dije, las dovelas de arriba que se quieren caer, le van transmitiendo esfuerzo a las que están abajo. La resultante entre las dos, o la resultante entre la de corte y la normal, es una fuerza que viene por aquí y de este lado hay otra. La diferencia entre las dos está dado por esto. Entonces, Fellenius lo primero que dice es que la resultante de la tangencial más la normal a la derecha es igual a la resultante de la tangencial más la normal a la izquierda. Bueno, ya sabemos que es una hipótesis una hipótesis simplificativa, pero es un poco burda, porque si vemos que el método se basa precisamente, el equilibrio se basa precisamente que las dovelas que se quieren caer son sostenidos, son ayudadas por las que tienen más seguridad, bueno, hacer esta simplificación pareciera medio burda. La realidad es que después cuando uno saca los números, Fellenius no le erra por tanto. Pero bueno, hoy no tiene sentido seguir usando Fellenius cuando hay modelos que son mucho más aproximados. Pero digo, la diferencia real no es tan grande. Entonces Fellenius dice, bueno, estas dos son iguales y contrarias, por lo tanto, así como pasaba con las dovelas en el método del talud infinito, acá también estos dos son iguales. ¿Qué nos queda entonces? La fuerza normal y la fuerza tangencial en la base. La normal, ¿cuál es? NR dividido delta LN, porque es una tensión. Y esto es lo mismo que WN, el peso, porque digamos, esta es igual a esta. Entonces, este peso WN por el coseno de este alfa n, que es este ángulo que está acá abajo, nos da esta fuerza normal, dividido el delta Ln, nos da la tensión, como siempre digo, también puesto acá 1 metro,
porque este es un problema plano, y entonces nos da que esta es la tensión normal en este plano. ¿Cuál es la tensión tangencial? La tensión tangencial que se da aquí, o la fuerza tangencial, mejor dicho, ¿no? Esto es una fuerza también, y dividido esto es una tensión. Acá, la fuerza tangencial es la tensión tangencial que tenemos acá por el delta Ln, como dije, por 1 metro. ¿Cuál es esta? Tau desarrollado. ¿Por qué? Porque esto no se está cayendo. Esto tiene un factor de seguridad, que precisamente no sé cuánto vale. Es lo que estoy buscando. Entonces pongo el tau de rotura por el delta L, que me da la fuerza, dividido el factor de seguridad. Y el tau de falla es C más sigma prima por la tangente de phi. Entonces, así queda que la tensión, la fuerza tangencial, su expresión es esta, y la fuerza normal, su expresión es esta. Si entonces tomamos momentos respecto a O, las fuerzas que quieren desequilibrar, ¿cuáles son? W dijimos N por el R seno de alfa N. Entonces tomo momentos respecto a este punto y todo lo que quiere desestabilizar es W por R por el seno de alfa N. Es una sumatoria de 1 hasta P, la última dovela. El alfa, que es este, que es igual al ángulo en la base, cambia de signo. Cuando pasa para el lado negativo, el seno de alfa cambia de signo. Por lo tanto, estas dovelas pesan en contra. O sea, acá tengo sumatoria de fuerzas que quieren deslizar. Son todas estas que están de acá para la derecha, quieren deslizar. Y las dovelas que están de acá para la izquierda, entran aquí con un signo negativo. Y eso es igual a la resistencia al momento de la resistencia, que tiene un radio R, porque esto es una circunferencia. Todas las dovelas tienen un delta L igual, delta L. Y entonces acá pongo la tensión de corte que se da en cada dovela. C más WN coseno de alfa sobre delta Ln por la tangente de phi. Entonces, este planteo de equilibrio tomando momentos respecto a este punto me deja el factor de seguridad, que es igual para todas las dovelas acá abajo, y me permite despejarlo para sacar la expresión del factor de seguridad. Esta era la expresión anterior. Entonces Felenius, ¿qué dijo? Bueno, despejo este Fs, factor de seguridad, y me da que esta es el factor de seguridad. Es una sumatoria de la resistencia dividido W por el seno de alfa, que es por supuesto R se va con R porque el radio es el mismo. R seno de alfa era acá y acá es R. Y bueno, entonces saco ese R y me desaparece y me queda este factor de seguridad. Por supuesto que Felenius, ¿qué hizo? Dijo P y T, las resultantes de P y T son las mismas. Son iguales de un lado y del otro. Esa es la gran hipótesis simplificativa que hace y que le quita un poco de rigurosidad al método. Bueno, habíamos visto entonces el método de Felenius, que lo que decía era que la suma de esta fuerza que le venía desde la derecha a la dovela más esta, o sea, la resultante de esta era igual a la resultante de lo que está atrás, del que está del otro lado. Por lo tanto, esas fuerzas desaparecían y sabemos que eso no está bien. Digamos, sobre todo las fuerzas que se transmiten en forma horizontal no pueden ser despreciadas, porque es parte del método, digamos, la dovela, como dijimos, la dovela que está acá arriba necesita estar sustentada más que la que está abajo, que es la que está resistiendo, ¿no? Hubo algunas preguntas que me han hecho sobre el empuje activo y el pasivo con la comparación con esto. Bueno, las dovelas que están arriba son las que se quieren caer, empuje activo, que las sostienen las de abajo, que vendrían a ser el muro que uno pone, y al revés, las que están abajo se ven empujadas por las de arriba, o sea, reaccionan como si fueran empuje pasivo, o sea, digamos, estamos empujando al suelo hasta romperlo. ¿Con qué lo empujamos? Con las dovelas que están arriba. Bien. Bishop hizo una modificación,
el planteo, lo que hace es proyectar todo, proyectar las fuerzas que actúan en la dovela sobre un eje vertical. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, ya dijimos, la suma de las dos, tangencial y normal en el borde derecho, en el borde izquierdo, y eso da un delta T y un delta P. ¿Qué más? Actúa el peso W, que es el que actúa siempre, obviamente en la misma dirección que el delta T, vertical. Y actúa también una fuerza normal en la base, una fuerza normal, y una fuerza tangencial que tiene dos componentes. La componente friccional es esta que está acá. ¿Cuál es? Es la normal por la tangente de este ángulo, que era phi. La normal por la tangente de phi, nos daba la componente tangencial de fricción acá abajo. Pero como estamos con un factor de seguridad, a esta la llamamos phi desarrollado. No era phi, sino que era un phi tal que es el arco tangente de la tangente de phi sobre el factor de seguridad. Y después actúa otra componente que es la componente cohesiva, que es la cohesión que medimos en el laboratorio, dividido el factor de seguridad, eso nos da una cohesión desarrollada, y esta multiplicado por el delta L, por toda la longitud donde actúa, por 1 de profundidad, nos da la fuerza tangencial. Entonces, ¿qué tenemos? El peso, que es vertical, el delta T, que es vertical, el delta P, entre lo que pasa con la fuerza normal o la fuerza horizontal de cada lado de la dovela, y después la normal por la tangente de phi desarrollado nos da esta componente y la componente cohesiva también en la dirección igual a la base. Fíjense una cosa, esta es alfa n, que es igual a este alfa n. Esta vertical es perpendicular a la horizontal y esta, que es la dirección normal, por supuesto, es normal a esta, por lo tanto, este ángulo alfa n es igual a este ángulo alfa n. Por lo tanto, la fuerza que suma la normal más la tangencial de fricción acá, normal más la tangencial de fricción acá, forma un ángulo respecto a la vertical igual a alfa n menos phi sub d. El ángulo que esta forma con la vertical es alfa n menos phi sub d, por eso que acabo de decir. Bueno, lo que dije que hace Bishop, que fue el primero que avanzó respecto a Frobenius, es hacer una proyección vertical. Hace la sumatoria de fuerzas según I, y entonces dice que Wn más delta T es igual a la n normal por el coseno de alfa n, a la n normal por el coseno de este ángulo alfa n nos da esta componente vertical de NR, más la componente vertical de esta fuerza, que es la fuerza resistente en la base. ¿Cuál es? NR tangente de phi dividido Fs más C por L, Ln dividido el factor de seguridad, y todo esto, o sea, esta fuerza por el seno de este ángulo, de esta fuerza respecto a la horizontal, y el seno de este ángulo, ¿cuál es? Alfa n, por el seno de alfa n, que es lo que tenemos acá. Despeja de acá, se puede despejar en R, la normal, o sea, esta fuerza normal se despeja y tenemos este valor. Me olvidé decirles, lo que pasó acá es que proyectando sobre la vertical queda una delta T, pero desaparece el delta P. El delta P de estas dos fuerzas desaparece, ya no lo tiene en cuenta, digamos, está en el equilibrio de fuerza, pero no influye en esa dirección. O sea, por eso en esta NR
ahora no figura el delta P. Si miramos de nuevo la cuña, perdón, la superficie total, separada por un montón de fajas, tenemos esta fuerza anterior, que era la que venía de la filmina anterior, el NR despejado, donde desapareció el delta P, y después toma momento respecto a O de las fuerzas desequilibrantes. ¿Cuánto valen? ¿Cómo son? WN por R seno de alfa. Esto es R, este ángulo es alfa, es igual al que tengo acá abajo. Este es el momento, tomando un momento, es momento de las fuerzas desequilibrantes. Fíjense una cosa, cuando alfa pasa del punto O hacia la izquierda, tiene signo negativo el alfa. Por lo tanto, hay dovelas que aumentan el momento de ese estabilizante, y las dovelas que pasan del otro lado, le aparece acá un signo negativo que hace que el momento de ese estabilizante se equilibre. Y el momento estabilizante, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estabiliza acá? La resistencia al corte que hay en todo este plano. ¿Cuánto vale? TR, que es la componente tangencial, por R. ¿Por qué por R? Este radio. Toda la componente, la integración de todas las fuerzas tangenciales que hay acá, por R me da el momento estabilizante. Esta TR, la que hay acá, ¿cuánto vale? C más sigma prima tangente de phi por delta L, por la longitud, dividido el factor de seguridad. ¿Por qué? Porque son las phi desarrolladas. Estamos acá tratando de despejar el factor de seguridad, este que tenemos aquí. Y acá, obviamente, en sigma prima ponemos el valor del n dividido el área. Después el área se va con esta y por eso sacamos el área acá afuera. Finalmente, planteando las tres ecuaciones anteriores, reemplazándolas y simplificando, queda que el factor de seguridad es igual a la sumatoria de estas son las estabilizantes, el área por el ancho, más el peso por la tangente de phi, más el delta t por la tangente de phi, por 1 sobre m alfa, después vamos a ver qué es, y las desestabilizantes, ¿cuáles eran? W, el peso, por el seno del ángulo alfa n. El R se nos fue, ¿no? El R de los momentos se nos fue, porque el R siempre es el mismo. Y entonces nos queda esta expresión, que es muy parecida a la que teníamos de Fellenius, pero claro, ahora tiene esta delta t, y tiene otra cosita más. Tiene esto, que es sale de trabajar matemáticamente, que este m alfa es un m para cada m alfa, porque esta es una sumatoria, n dovelas, ¿sí? Y esta m alfa es función del ángulo alfa n en cada caso y del factor de seguridad. O sea, el factor de seguridad es igual a algo que es función del factor de seguridad. Esto hizo que en los años 70, cuando empezaron a salir las primeras, 70, llegando al 80, las primeras calculadoras programables, todos los ingenieros queríamos resolver esta ecuación, y porque se hacía por métodos iterativos, o sea, uno ponía el factor de seguridad acá, calculaba otro, con lo que sacaba de acá lo metía acá y lo volvía a calcular, y era algo que hacía unos años atrás no se podía hacer, pero había que hacerlo mucho más laboriosamente, y pasó a ser algo que era posible para los ingenieros. Y así todos los ingenieros que trabajábamos en esto, programábamos nuestra propia esta fórmula. Yo pasé, no voy a exagerar, pasé 2 años de mi vida con esta fórmula, trabajando en esto. Primero desarrollando el programa y después aplicándolo al cálculo de una presa. Algo que antes no se podía hacer, o sea, era imposible hacerlo. Había que hacerlo con mucho menos precisión, o digamos, con muchas más... digamos, en vez de probar, con esto podíamos probar, no sé, 100 círculos, a ver dónde estaba el factor de seguridad menor,
y antes lo hacíamos con 3 círculos. Y bueno, llegábamos a un valor aproximado. Hoy nada de esto hace falta, no hace falta usar esta fórmula porque hoy vienen modelos con un montón de, ya los vamos a ver, con un montón de hipótesis distintas, desarrollados por distintos investigadores y metidos en un programa enlatado que uno mira los dibujitos y lo resuelve, ¿no? Pero entonces, Bishop dice que el factor de seguridad es función de algo que tiene con el factor de seguridad y le queda acá un delta T, que todavía no sabemos. O sea, si yo voy a resolver esto, ¿sé cuánto vale C? Sí, es lo que me da el ensayo. B es el ancho de la dovela. W es el peso, lo puedo calcular. Phi me sale del ensayo. W es seno de alfa, todo conozco, menos delta T. Si yo pongo Fs acá, saco Fs acá y puedo iterar. Pero ¿cuánto vale ese delta T? No lo sé. ¿Qué dice Bishop? Delta T igual a 0. O sea, que acepta estas dos delta P que tengan un valor distinto de 0. O sea, Pelenius que decía que la suma de esta más esta, la T más la P de un lado, es igual a la T más la P del otro. Y eso sabemos que no estaba muy bien. Este dice, no, lo que es 0 es este delta T. Y lo demás lo tengo metido en la fórmula y hago esa iteración y resuelvo el problema. Pero el delta T es igual a 0. Dijimos, ¿cuál era la más importante? El delta P, que es la que le pasa las fuerzas de arriba para abajo. Ya lo vamos a ver en otros ejemplos. La diferencia que hay entre todas las fórmulas que hay para esto, Morgenstern y Price, Yambu, Bishop, Pelenius, Ambrasey, Sarma. Bueno, la diferencia que tienen todos es cómo tener en cuenta la suma de estas dos fuerzas. Vamos a ver dentro de un ratito un poco esto desde otro punto de vista, o tratando de entenderlo desde otro ángulo. Bueno, esta transparencia acá no se ve muy bien, pero ven que es igual a la anterior. Una vez que despejamos delta T y dijimos que no sirve más, no lo necesitamos, acá la diferencia es este U por B. Resta, en cada fuerza estabilizante resta U por B. ¿Qué es U? U es la presión neutra que hay en el centro de la faja. Entonces, en general estos programas aceptan que uno ponga la línea de saturación, que es esta que está punteada acá, la línea de superficie freática, digamos, la línea de saturación. Acá habría una red de escurrimiento que tiene unas equipotenciales que son normales a esta curva. Entonces, una equipotencial que pasa por acá tendría que venir aquí. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Cuál es el nivel de a dónde llega, en este punto, a dónde llega la altura de agua? Bueno, va a llegar hasta este punto si la equipotencial fuera normal, pero como la equipotencial es así, está media curvadita hacia aguas arriba, o sea, hacia abajo en el talud, quiere decir que tomándolo con una línea recta hasta la línea de saturación estaríamos tomando un poquito más de presión neutra que la que realmente tiene, porque si la equipotencial pasa por acá, todos sabemos que esa equipotencial tiene una energía que llega a este punto, donde hay presión atmosférica, y la altura de este punto es un poquito menor que la altura de este punto. Entonces el método que explica este método dice, bueno, tomándolo de esta manera, tenemos una seguridad mayor porque estamos poniendo una presión mayor. Es medio así, pero ustedes ya saben que la realidad es que pasa una línea de saturación como esta, hay unas equipotenciales como esta, y la realidad es que las fuerzas no actúan realmente como una supresión acá abajo, sino que actúan como unas fuerzas de filtración que valen el gradiente hidráulico por gamma del agua, donde el gradiente hidráulico es delta H sobre delta L. O sea, en cada cuadradito, en cada elemento de la red de filtración actúa por unidad de volumen una fuerza de filtración que tiene este valor. Bueno, esto ya lo hemos dicho en geotecnia, ya lo hemos dicho en empujes y ahora lo volvemos a repetir.
Bueno, hay muchos taludes que rompen de esta manera que está acá. No sé si la foto esta está bien, porque me parece que estos son caminitos de cabra, pero bueno, aunque sea que les sirva para recordar algo parecido a como es. En realidad uno a veces ve taludes que tienen esta forma superficial, esta geomorfología, esta forma de la Tierra, que son como unas montañitas así muy chiquitas. Y eso, ¿por qué es? Porque se van produciendo deslizamientos como estos. Primero el 1, después el 2, después el 3. Y así se van produciendo pequeños deslizamientos que corresponden a la rotura, como dijimos, cuando es. Esto terminaría en algo parecido a un talud infinito cuando tenemos poca cohesión. Tenemos fricción y poca cohesión, se producen estas roturas. La clave de esto es asignarle el phi que realmente tiene y decir que la cohesión es baja. O sea, entender este mecanismo es fácil, predecir que un talud se va a romper de esta manera no es tan fácil porque hay que meterle los parámetros, hay que decir, bueno, tanto de C, tanto de phi. Bueno, esta es una transparencia que la incorporé este año, pero es muy importante. Y después vamos a ver un ejemplo. En el último bloque vamos a tener un ejemplo donde, si no lo entienden ahora, después lo pueden reforzar. Dijimos que Fellenius, Bishop, todos dicen que en un material que tiene, dijimos, fricción y cohesión, las roturas buscan la superficie que le resulta más cómoda. ¿Cuál es? La circular. En realidad, parecido a una circular, pero nosotros, los ingenieros, usamos la circular porque tiene una matemática más simple. Entonces, los materiales que son homogéneos, o sea que tengo todos materiales iguales en todos lados, la rotura encuentra la forma con menor factor de seguridad, donde ese cociente que vimos le da menos, cuando prueba una superficie circular. Habíamos dicho, si el suelo no tiene cohesión, esta superficie circular se transformaba en suelos friccionales en algo que podríamos decir que es circular, pero muy superficial, de radio muy grande. Ahora, fíjense esta rotura. ¿Puede ocurrir esta rotura? Bueno, con lo que yo les dije hasta ahora no. Hasta ahora, ¿por qué se va a romper por acá? Bueno, estas dos niñitas que están aquí están diciendo que acá pasa algo. Una pregunta de parcial. ¿Cuándo se da esta rotura? Y cuando esta capita que está acá es más débil que lo anterior. La pregunta puede ser, tengo dos phi, un phi de 20 grados y otro de 30. ¿Dónde están los 20 grados y dónde los 30? Bueno, acá arriba están los 30 y acá abajo están los 20. ¿Por qué? Porque ella quería romperse la rotura, se buscaba en una situación circular y encontró que acá había algo muy débil. Entonces, ¿qué le conviene más? Venir por acá, va por aquí, que no tiene resistencia o tiene una resistencia menor, y después sale por acá. ¿Cómo se calcula esto? Esto, miren, es un empuje activo sobre este bloque. Este es un empuje pasivo y en el medio hay algo que se traslada de acá para allá con una fuerza por la tangente de phi o por la tangente de phi más c acá abajo. Pero entonces, ¿cuándo rompe por acá? Cuando claramente tiene una capa más débil. De la misma manera, ¿cuándo rompe por acá? Esto ya no es tan común. ¿Cuándo rompe por acá? Cuando tiene una capa más débil que hace así y baja. Esto lo vamos a ver en el último bloque, pero ya se los anticipo. No es muy común, o sí, puede ser, pero no es lo más común. Lo que habíamos dicho que estas dovelas que estaban arriba eran las activas y estas eran las pasivas. Si yo quiero mejorarle la estabilidad a esto, ¿qué voy a hacer? Y bueno, le voy a sacar peso a esto y le voy a agregar una berma acá, le voy a agregar peso a esto. Con lo cual, si yo saco peso acá, y pongo peso acá, mejoro la estabilidad. En general hay una idea que si uno tiene problemas de estabilidad, ¿qué hace? En la parte más baja, las dovelas que resisten más, le pongo más peso. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la fuerza que está sobrando acá, que es la que está acá abajo. Y si quiero aumentar la seguridad también, ¿qué puedo hacer? Puedo bajar esta pendiente. ¿Para qué? Para disminuir este peso, que son las dovelas que fíjense qué inclinación tiene acá. Dovelas que requieren una resistencia importante.
Pensémoslo como un trencito, cada una de estas dos velas, un vagón sobre rueditas. Estas se quieren caer y estas quieren ir para allá y estas que están acá abajo pueden resistir con su fricción a lo que viene de arriba. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puedo mejorar la estabilidad de un talud? Tendiendo la pendiente, haciéndola más tendida en la parte alta y agregando bermas en la parte baja. Ahora, si quisiéramos hacer eso acá, si ponemos más peso en estos vagones donde tenemos mayor ángulo, por ahí no estamos mejorando la estabilidad. O sea, que esto, que es una regla que vale casi siempre, en este caso no vale. Es el ejemplo para decir, ojo, que no es cuestión de siempre cargar abajo y poner menos carga arriba. Como dije, en el último bloque vamos a tener un ejemplo real de una situación como esta, donde, aunque parezca mentira, mucha gente no lo entendía así tan claramente como se los estoy diciendo a ustedes. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de otras formas de rotura parecidos a los que acabamos de presentar. Uno es este, que consiste en bloques, en tener la superficie de deslizamiento dividida en bloques. Obviamente esto podría ocurrir si este plano es un plano débil. Acá está indicado que acá hay un plano de debilidad. Por supuesto, a la rotura le resulta más fácil venir por aquí, viajar por acá y salir por acá, en vez de entrar con una forma curva. A este bloque superior se lo llama bloque activo, y ustedes enseguida se darán cuenta que es la forma, como actúan las fuerzas sobre este bloque, son las mismas de la teoría de Coulomb en empuje activo. Esta cuña que quiere bajar, aquí se desarrolla una presión normal, un esfuerzo normal y uno tangencial, el de la cohesión, si hubiera cohesión, y uno de la fricción que hace inclinar la resultante de la normal más la tangencial debida a fricción. Este ángulo, si el factor de seguridad 1, ya sabemos que phi, si el factor de seguridad es más que 1, es phi desarrollado. Un phi que la tangente, que el factor de seguridad es la tangente de phi sobre la tangente de phi desarrollado. Bueno, tenemos actuando además el peso W, tenemos esta fuerza, y del otro lado una fuerza que está inclinada a un ángulo phi, que esto es equivalente al delta que teníamos en los muros. Y la realidad es que en este plano, en esta superficie, hay un menor desplazamiento relativo entre este bloque que baja un poquito y este bloque que baja un poco más. Recordemos esa figura que ustedes estuvimos hablando bastante en las preguntas de empuje, que qué pasaba cuando esto se mueve para allá, cuando el muro se movía para allá, esto bajaba por aquí y esto bajaba por acá. Y el desplazamiento que hay de este lado, obviamente ya lo ven cinemáticamente. Este desplazamiento que hay entre un punto que está acá arriba y un punto que está quieto ahí es mayor que el desplazamiento de este punto que se mueve para abajo y este otro que también se mueve para abajo. Relativamente se mueven menos. Quiere decir que el esfuerzo de la distorsión que hay en un elemento que está acá es mayor que la que hay acá. ¿Se acuerdan que acá había un delta que dijimos que era 2/3 de phi? Que yo le dije, después lo vamos a discutir eso cuando hablemos de taludes. Bueno, este es el momento de discutirlo. En realidad lo que sucede acá, si vamos a muros, acá hay un muro que tiene una resistencia que es igual o mayor que la resistencia suelo-suelo. ¿Por qué la tomamos menor? Lo tomamos como 2/3 de phi, a delta 2/3 de phi, porque la realidad que lo que pasa acá es que hay una diferencia, una distorsión relativa menor. Si acá el suelo se rompió o está cerca de romperse porque el factor de seguridad es bajo, acá está más lejos de romperse. La deformación es menor, la deformación relativa. Por lo tanto, decir que este ángulo es phi y que este ángulo es phi tal vez no esté bien.
Y allí es donde los distintos investigadores, las distintas fórmulas tienen diferencia. En este plano está la diferencia, la resistencia que hay entre uno y otro. Este ángulo es una incógnita y como yo les dije, estos problemas son problemas hiperestáticos. Necesitaríamos ver qué pasa con las deformaciones en todo esto para ver realmente cómo son estos esfuerzos. Pero entonces, acá tenemos un empuje activo. Por ahora tengo como incógnita cuál es esta dirección. Y acá tengo un empuje pasivo, es al revés. Este bloque que viaja por acá, que en teoría es un manto débil, por eso el deslizamiento fue por acá abajo, de este otro lado se encuentra con un bloque que lo está empujando como si fuera un muro. Tenemos acá que se deforma o se desplaza sobre esta superficie y acá que actúa este peso y actúa esta fuerza inclinada también en un ángulo phi, el phi de este suelo. Y de nuevo acá también tenemos un phi cuando el desplazamiento relativo en este plano claramente es mayor que hay en este otro. Entonces tenemos incógnitas en esto, pero bueno, haciendo algunas hipótesis para decir o para fijar cuál es este ángulo, podemos resolverlo esto, podemos resolverlo. Otro caso similar es este, que este se asimila a una presa, la presa del Chocón, lo vamos a ver cuando aquel que curse rocas y suelos. La presa del Chocón tiene un núcleo impermeable, material impermeable, arcilla, y espaldones de grava. Las gravas son más resistentes, la arcilla es menos resistente, y entonces acá esto, en vez de romperse, como encuentra una capa débil aquí, que es el núcleo, la arcilla, lo que hace es la cuña viene por acá y después sigue por acá abajo. Y la rotura prefiere esta forma de rotura en cuñas y no la circular. ¿Por qué? Porque acá tengo un plano débil, como acá tenía un plano débil. No hace falta, creo decir, habría que ver acá también, y lo mismo acá, cuál es la superficie de menor resistencia. Podría ser esta que empieza acá, de menor factor de seguridad, digamos. Podría ser esta que empieza acá, o podría empezar acá, y este ángulo también podría ser cualquiera, y este vertical también podría pivotar respecto a este punto. O sea, habría que buscar cuál es la configuración que tenga un factor de seguridad menor. Hoy, una vez planteadas las ecuaciones, es cuestión de cambiar un poco estos ángulos y buscar cuál es el mínimo factor de seguridad. Pero bueno, vamos ahora otra vez entonces a este caso. Este caso también tenemos una presa con un núcleo débil, esta superficie es débil, por lo tanto, la rotura va a ser esta, o va a ser una más larga y esto más horizontal, o una más corta y esto más vertical, y la separación entre los dos bloques, a este que llamamos activo y a este que llamamos pasivo, puede no ser vertical. Entonces, hay que buscar el equilibrio en estos casos. Volvemos a esto. En el momento que desliza, acá hay un ángulo phi. En el momento que tengo un factor de seguridad, que es lo que estoy buscando, acá hay un ángulo θ o phi desarrollado. La relación entre la resistencia máxima, la resistencia del suelo y la fuerza aplicada es lo que llamamos factor de seguridad, ¿verdad? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, empecemos por ejemplo con el empuje activo, o sea, con el plano activo. Digamos que ya decidimos que este ángulo se inclina a alfa acá. No sabemos cuánto vale alfa. Puede ser horizontal, puede ser phi, puede ser la mitad de phi. Dependiendo de distintos autores le van a dar distinta inclinación a esta fuerza, que es esta. ¿Qué va a actuar acá? Y acá va a actuar el peso de esta cuña 2, que es el bloque activo, el peso 2. Va a actuar una fuerza que se inclina a un ángulo θ o phi desarrollado
respecto a la normal y que, como habíamos visto en empuje, era beta, cuando este ángulo es beta, menos tita respecto a la vertical. Entonces tendremos que en este bloque 2 actúa una fuerza que se inclina beta menos tita respecto a la normal, y voy a tener entonces una fuerza friccional que va a ir desde acá hasta acá. Si hay cohesión aquí, se agrega otra fuerza cohesiva y nuestro polígono podría quedar cerrado en sí mismo si este bloque se aguanta solo. ¿Qué es tita? Tita es un ángulo que nosotros lo fijamos aceptando un factor de seguridad. Tita es el arco tangente de la tangente de phi, lo que sale del ensayo, la resistencia del material, dividido el factor de seguridad. Entonces, definido el peso W, definido tita, defino esta dirección y como también definí este ángulo, tengo esta otra dirección y este polígono se cierra. Se cierra de esta manera. Vamos a ver qué pasa en el bloque inferior, en este. En el bloque inferior tengo una fuerza W1, el peso este, y una fuerza P, que es el empuje que le aplica el bloque superior. Si el bloque inferior al superior le aplica esta P, el superior al inferior le aplica esta otra P. Igual y contraria, ¿está claro? Esta, o mejor dicho, esta la sacamos antes en el polígono anterior y ahora tenemos esta otra. O sea, igual y contraria. Entonces, ¿a este bloque qué fuerza actúa? W1, el peso de esto, más P. ¿Y qué más? Y la fuerza que acá se inclina un ángulo tita respecto a la normal. Tita menos gamma. Entonces, respecto a la vertical. Entonces, tengo esta dirección. Si hago pasar esta dirección por este punto, esto tendría que cerrar porque la suma de los dos polígonos, el del bloque 2 y el del bloque 1, tendría que cerrar. ¿Cuál es la única manera que esto cierra? Que hayamos tomado un factor de seguridad tal que haga que este polígono cierre, o sea, que esta recta puesta en este punto cierre acá. Si no cierra es porque el factor de seguridad que elegimos para esto no es el correcto. Bueno, si lo miramos de nuevo a ver si no quedó claro. Tenemos dos cuñas, una activa y otra pasiva, igual al empuje activo de Coulomb, igual al empuje pasivo de Coulomb. ¿Qué fuerzas actúan acá? En la de abajo, en la de arriba, perdón, en la 2, el peso. Después vamos a suponer que acá no tenemos cohesión. Si no tenemos cohesión, la fuerza normal más la tangencial se inclinan en un ángulo tita o phi desarrollado respecto a la normal. ¿Cuánto vale tita? El arco tangente de la tangente de phi dividido el factor de seguridad. O sea que para definir esta dirección, o esta, yo tengo que saber cuánto vale phi y tengo que saber qué factor de seguridad adopto. Entonces yo adopto un factor de seguridad. Supongamos que adopto un factor de seguridad que me da esta dirección para la suma de estas dos. Me da como dirección esta. Y esto cierra, hablamos ya que este alfa era algo que lo elegíamos, que cada autor lo elige de manera distinta, pero tenemos esta otra dirección. Entonces en ese caso tengo esta dirección y esta otra. A esta fuerza la equilibro con esta dirección y con esta otra. Y después, al bloque inferior,
¿qué actúa en el bloque inferior? Una igual y contraria a la anterior, esta azul que está ahí abajo, que actúa para abajo. Y una que se inclina acá a un ángulo phi desarrollado también, que es función de ¿qué? Del factor de seguridad. Y si yo hago pasar por este punto una paralela a la que me da acá y no cierra, quiere decir que yo lo que elegí mal fue el factor de seguridad. Tengo que elegir un factor de seguridad distinto. ¿Para qué? Para que cambie este ángulo y para que cambie este otro, de manera tal que el polígono cierre. Entonces, estamos en el mismo tema, el mismo problema que Bishop, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Bishop trabajaba con una ecuación analítica, pero había que poner un factor de seguridad y después iterar hasta tener el factor de seguridad. Entro con un factor de seguridad y saco otro. Cuando los dos son iguales, esa es la solución. Y esto es lo mismo. Voy cambiando el factor de seguridad hasta que el polígono me quede cerrado. Cuando el polígono está cerrado, esto está en equilibrio. Bueno, con la salvedad que hablamos los otros días respecto a los momentos, ¿no? De nuevo, acá estamos haciendo algunas suposiciones, entre ellas el tema de cómo son las fuerzas entre los dos bloques. Pero, digamos, creo que ya hemos visto tantos ejemplos de tantas maneras que ustedes ya lo tendrían que comprender, esto, lo tendrían que asumir, o que más que comprender o asumir, que hacerse entenderlo, que cuando uno mira las cosas de distinta manera termina comprendiéndolo. No todos tenemos la misma forma de razonamiento, o sea, algunos lo entendemos más de una manera y otros más de otra. Bueno, acá está más o menos dicho todo lo que está escrito, todo lo que yo ya les dije. Después léanlo, obviamente tenemos la clase de consulta. Una cosa que siempre les digo, si en este problema hubiera cohesión también, tenemos una fuerza, hubiera cohesión en esta superficie, a este peso W hay que agregarle una fuerza en la dirección de la superficie de deslizamiento, que es la cohesión dividido, la cohesión del ensayo dividido el factor de seguridad por el área. Eso nos da una fuercita en esta dirección y después con esta otra cerramos en un empuje menor. Obviamente podría ocurrir que con esta resistencia acá abajo este bloque se mantenga solo. Y bueno, ¿por qué? Y se va a mantener solo porque el factor de seguridad que elegimos no es... Hay que poner factor de seguridad cada vez más grande para que buscar que el polígono realmente cierre y no se quede solamente colgado desde ahí arriba. Si no lo entendieron esto, después me lo preguntan. Pero si entendieron todo, me tendrían que haber podido seguir. Bueno, acá tenemos otro tema, digamos, que no es otro tema, es una concepción que tenemos que tener presente. No podemos pasar por la cátedra de cimentaciones sin entender esto, ¿no? Son dos ejemplos. Acá tenemos la curva, en realidad esto no es tau sigma, pero es algo parecido. Este S estamos representando los puntos centrales de los círculos de Mohr, el punto más alto del círculo de Mohr. Y tenemos dos situaciones, o sea que tenemos un suelo que tiene una curva de resistencia intrínseca, en este plano que, como digo yo, es levemente diferente al tau sigma. Es, como dije, el centro del círculo de Mohr. Y acá tenemos una fundación y acá tenemos un corte. No quiero entrar en detalle en esto, tenemos que bucear mucho en el tema de geotecnia y no lo hemos visto de esta manera, de estos planos TS. Pero si tenemos un punto en la masa del suelo que está aquí, o sea, que tiene esta relación de T y S, cuando ponemos una carga, la carga va a llevar este punto más aquí arriba. Esto es el fondo de una cimentación. Ponemos una fundación de algo y le aplicamos una carga. Este punto se acerca a la curva de resistencia intrínseca. Estamos más cerca de que esto se rompa. Con el tiempo, estas son las presiones no drenadas. ¿Se acuerdan? Ensayos drenados, ensayos no drenados.
Con el tiempo, las presiones neutras se van a disipar. Los granitos primero van a estar separados por la presión del agua. Yo aplico una carga acá y el agua va a separar a los granos. Entonces su resistencia va a ser menor. Este punto va a venir para este lado. Con el tiempo, cuando el agua se empiece a ir, este punto se va a alejar para la derecha. Nos vamos a alejar de la zona de rotura. Vamos a estar en una condición más favorable. A ver, siempre cuando estoy en la facultad digo, si hacemos un relleno en el camino Averizo y tiramos suelo sobre ese material tan débil, unas arcillas que son materiales muy débiles, pocos golpes en el número de golpes, ya después vamos a ver qué es material débil, vamos a tener que inicialmente nos acercamos a la curva de resistencia intrínseca. Y con el tiempo se va a producir la consolidación. ¿Recuerdan la consolidación? Lo que vimos en geotecnia. El agua se va a ir, los granitos se van a juntar entre ellos, la resistencia va a mejorar y vamos a estar mejor. Si tiramos suelo arriba del relleno que va en el camino Averizo, si no se rompe el primer día, con el tiempo vamos a estar mejor. Se va a producir la consolidación, el agua se va a ir y vamos a estar en una situación más estable. O sea, en un relleno, en una arcilla blanda, por ejemplo, el momento más difícil es cuando recién lo construimos. A medida que el agua se va yendo y va dejando que los granitos se vayan juntando más y vayan desarrollando más resistencia entre ellos, la resistencia va a ser mayor. En un corte, la situación es adversa, es contraria, digamos, y adversa también. Si estamos en un punto como este, cuando generamos un corte, o sea, sacamos peso acá, sacamos presiones, vamos a tener una curva como esta que se aleja de la curva de resistencia intrínseca. Pero cuando empiece a entrar agua, o sea, inicialmente nos vamos a alejar de la curva de resistencia intrínseca, pero cuando empiece a entrar agua, va a haber succión y esto se va a acercar a la curva de resistencia intrínseca y puede ser que con el tiempo esta excavación se rompa. O sea, el primer día estamos mejor, más lejos, y con el tiempo nos vamos poniendo en una situación cada vez más crítica. Pueden aparecer grietas acá. O sea, cuando esto se quiere ir para allá, ¿qué pasa? Acá el agua entra en tracción o en menos compresión. Entonces está como atrayendo a los granos. Esto no se puede caer, porque el agua lo está atrayendo. Cuando empieza a entrar agua y el agua empieza a perder esa presión negativa, ¿qué pasa? Y el peso pasa al suelo y entonces el suelo se puede caer. Nos acercamos a esta curva y el suelo se puede caer. Yo tenía un profesor que decía, no he visto ninguna excavación que se caiga antes de los 15 días. O sea, uno puede cortar 15 días y el día 16 se cae. Al revés de lo que pasa acá. Cuando rellenamos, estamos peor el primer día y después la situación mejora, porque el agua que está en compresión se va escapando y los granitos tienen un mejor contacto, los granitos del suelo. Cuando estamos excavando, en principio el agua entra en succión, entra en tracción y tiene un efecto beneficioso sobre la estabilidad. Estamos más lejos de la curva de resistencia intrínseca. Cuando el agua empieza a entrar, con el tiempo nos acercamos a la curva de resistencia intrínseca, esa succión que hay, esa tracción que hay en el agua se pierde y la excavación se puede caer. Este es un fenómeno fundamental para el que está en obra, ¿no? Para el que hacemos una zanja para poner un cloacal acá. Los cloacales suelen ir, los caños cloacales suelen ir muy bajos, a veces estos cortes llegan a tener 5 o 6 metros. El primer día no se me cayó y después uno va a empezar a ver que aparecen grietas acá y después se va a caer. El problema es este. Esta es otra forma de ver lo mismo. Acá tenemos tensiones totales y neutras. La diferencia entre la tensión total y la tensión neutra es la tensión sigma prima. Estamos en la situación de un corte, de cortar. Tenemos tensiones mayores
y de repente sacamos suelo, esto se corta. Baja tanto la presión total como la presión neutra, bajan más o menos lo mismo. Y cuando va pasando el tiempo, la presión neutra empieza a subir. ¿Por qué? Porque hay una succión respecto a la que tenemos en el terreno, digamos, y la presión, empieza a entrar agua, la presión neutra empieza a crecer, la tensión efectiva, la que se transmite entre los granitos, la que genera resistencia, se va haciendo cada vez más chica y se puede romper. En un relleno es al revés, acá tenemos un terraplén, teníamos esta tensión total, presión total y esta presión neutra, la diferencia es la efectiva. Hacemos un relleno, crecen las dos más o menos igual. La resistencia al corte que hay es menor respecto al esfuerzo total que tenemos. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a entrar agua, empieza a salir agua, la presión neutra va bajando y la presión efectiva se hace cada vez mayor. La presión efectiva es la que transmite resistencia entre granos y granos, por lo tanto, esta situación a largo plazo es más estable que esta situación. Y acá al revés, esta situación es más inestable que al principio. Bueno, acá tenemos otro tema que también es difícil de comprender, no difícil de comprender. Si manejamos todos los conceptos, es una situación fácil, simple. Yo pretendo que ustedes vean esto claramente al final de este curso. Esto está desarrollado en el libro de Rico y del Castillo. Creo que por acá lo dice, si no en la siguiente transparencia lo dice. Acá está, perdón. Es un libro de los años 60, o sea que este no es un fenómeno que se descubrió ahora, como casi nada de lo que vemos. Esta explicación está en este libro. Yo en algún momento la daba en los cursos nuestros. Era bastante compleja de entender. Me parece que hay otra forma de explicarlo en forma conceptual, y si alguien quiere entenderlo mejor o entenderlo más académicamente el problema, vayan a ver este libro, que obviamente lo podemos bajar de internet, está disponible en forma gratuita. Es lo que se llama el fenómeno de rotura progresiva. Y para entender la rotura progresiva, que ya venimos hablando de esto, hay que entender la siguiente transparencia. Esta forma de rotura, con una resistencia pico y una resistencia residual. Los modelos de elementos finitos, los más elementales, consideran un pico y después, mejor dicho, una rotura elastoplástica. ¿Qué es una rotura elastoplástica? Elástica hasta este punto y después sigue horizontal hacia la derecha. No representan esta resistencia residual, no representan esta pérdida de resistencia cuando hay deformaciones muy grandes. Entonces, para detectar este fenómeno de la rotura progresiva, el material tiene que responder, el programa tiene que ser capaz de representar un material que tenga una curva como esta que estamos viendo acá. Bueno, en esta transparencia se toma un párrafo, digamos, un par de párrafos del libro de Rico y del Castillo. En realidad, ellos dicen, precisamente para tener en cuenta este tema de la rotura progresiva, dividen el talud en tres partes. Los taludes altos, cuando uno va excavando, va excavando por acá, llega hasta este nivel y todos estos puntos que están acá ya se movieron y los de acá abajo ni se enteraron de que alguien venía excavando. Entonces, cuando llegamos abajo, si este es un talud, por ejemplo, en una excavación minera que pueden tener, qué sé yo, 1000 metros de altura, acá ya hay deformaciones importantes y acá abajo ni siquiera se enteraron de que veníamos excavando. Por lo tanto, la deformación relativa que hay en este plano que es el de desplazamiento o deslizamiento, puede haber desplazamientos importantes, inclusive como toda esta zona queda traccionada, se puede hasta formar una grieta de tracción. Entonces, una forma de considerar esto es decir, bueno, hasta una profundidad va a aparecer una grieta, y otra forma es lo que proponen acá, que
se propone decir, bueno, el tercio superior considero la resistencia residual. Consideramos que la distorsión, que el movimiento que hay en este punto respecto al que se queda quieto, es tal que supera la resistencia pico en la curva tau delta. ¿Vieron la transparencia anterior? Tenemos la curva tau delta, hay un pico y después hay una residual. Bueno, cuando estamos en el pico, la resistencia es máxima. Cuando estamos en un desplazamiento relativo equivalente al desplazamiento relativo que genera el pico, que eso ocurrirá en la zona central, tenemos el ángulo de fricción interna pico. En la zona que ya se desplazó mucho, que los desplazamientos fueron mayores, el desplazamiento de este punto respecto al anterior es mayor, puede llegar a generar la rotura, o uno puede en todo este tramo considerar la resistencia residual. Y en la parte baja, donde los desplazamientos relativos son menores que los que generan la rotura de pico, uno acá puede tomar, por ejemplo, la mitad en todo el tramo, es lo que dice aquí, la mitad de la resistencia de pico. Bueno, esto es así para taludes importantes. Van a decir ustedes, ¿qué es la diferencia entre importante y no importante? Recién dije, una excavación minera de 1000 metros, un talud civil de 200 metros, yo digo, pienso que ya es una altura para la cual hay que empezar a tener estas consideraciones. La forma elemental de estos modelos que hemos explicado hasta acá, donde teníamos las fórmulas con las cuales se obtenía el factor de seguridad, la fórmula de función de C y de phi, bueno, ¿qué C y qué phi hay que poner? C y phi pico. O si ya hubiera indicios de que hubo desplazamientos, uno puede poner el residual. Pero hacer esto de particionar la superficie de falla en zonas con más desplazamiento, un poco menos y un poco menos, es una solución un poco demasiado intuitiva y, digamos, poco rigurosa. Para ser más riguroso, uno podría usar, por ejemplo, un modelo de elementos finitos que tiene en cuenta los desplazamientos relativos, calcula los desplazamientos relativos, pero lo que les dije antes, para que ese modelo de elementos finitos considere bien esta situación, uno tendría que tener un modelo que tenga en cuenta la resistencia pico y la resistencia residual. Y a partir de qué deformación relativa se produce el pasaje de una a la otra. Yo la verdad que no he visto salidas de modelos de elementos finitos que consideren adecuadamente esta solución. Es más, he visto en alguna oportunidad algunos modelos en los cuales se plastifica primero abajo y después arriba. Yo creo que eso es un error, porque en la realidad lo que ocurre primero es la plastificación o la rotura superior y después la plastificación inferior. O sea, no es cuestión de poner un modelo de elementos finitos y que nos dé lo que nos dé. Hay que observar la salida. Esto es una cosa relativamente novedosa. El 90% de los taludes que uno cruza en su vida de menos de 100 metros de altura, se puede usar 6 phi sin que nadie se moleste por eso. Y vuelvo a decir, una vez más, tenemos herramientas que nos permiten calcular con mucha precisión, por ejemplo, un modelo de elementos finitos, y lo más difícil es poner el C y el phi y la distorsión para la cual se produce pasar del pico a la residual. Digamos, las herramientas existen, lo que no existen claramente son los parámetros a incluir en los cálculos. ¿Qué es lo que yo pretendo de este curso? Que ustedes entiendan que el 90% de los casos podemos usar un C y un phi en toda la superficie, para el mismo material, por supuesto. Si hubiera distintos materiales, uno tiene que poner el C y el phi de cada material, pero que el tema de la resistencia pico y la resistencia residual para taludes altos es un tema que habría que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar muy rápida a esta transparencia, porque en realidad es un tema que hemos visto en empujes, que yo les dije que tenía que ver con estabilidad de taludes. Habíamos visto que en la teoría de Rankine, para un talud vertical,
podíamos hacer un corte hasta 4 veces C sobre gamma por la tangente de phi, era un tema de estabilidad de cuando el diagrama de presiones se hacía cero, no necesitábamos empuje, entonces si no necesitamos empuje no existe el muro, si no existe el muro al final es una estabilidad de taludes, y eso ocurría en un suelo cohesivo hasta esta altura crítica que llamábamos. El método de Gauss tenía una diferencia, que es considerar una grieta de tracción, y entonces el esquema de fuerzas era un poco diferente y se modificaba la solución del problema, pasaba el 4 a 2,67. También lo planteaba para un talud inclinado y con una sobrecarga. Y llegaba a una expresión como esta, donde en vez de la altura con la cual podemos cortar, si fuera vertical, o sea, si beta fuera 0, en este caso beta, ¿se acuerdan? Se medía respecto a la vertical, podíamos cortar 2,67 en vez de 4 veces C. Y finalmente habíamos dicho esto, que en ese momento no sé bien si se entendió. Estas son las fórmulas de Rankine y esta es la de Gauss, pero acá hay que poner C y phi desarrollado. Le meto el factor de seguridad acá. Si no les había quedado claro en la clase de empuje, yo creo que después de todas estas diapositivas de los cálculos de estabilidad de taludes, porque en definitiva un corte vertical en un suelo no deja de ser otra cosa que un problema de estabilidad de taludes, ¿no? Ahora les tendría que quedar claro por qué acá y acá en el caso A tengo que poner el phi desarrollado y no el phi de rotura. Para ponerle un factor de seguridad teníamos estas tablas para factor de seguridad 1 y para el factor de seguridad 1,5 vean cómo cambian las alturas. No es dividir la altura por 1,5, es dividir la resistencia por 1,5. Y la resistencia en fricción lo que hay que dividir es la tangente de phi para tener un factor de seguridad 1,5. Y en cohesión, dividir la misma cohesión por 1,5. Bueno, vamos a tener por lo menos un bloque más, no sé si 1 o 2 bloques más de este tema, pero el tema del cálculo, digamos, que es el que los habilita a ustedes a ir pensando en la práctica, termina más o menos aquí. Vamos a ver, para aquellos que están preocupados porque estos métodos son antiguos, vamos a ver la resolución con algunos modelos comprados, digamos, cómo se resuelve con algún modelo que ya tiene la solución, que no hay que andar planteando, no hay que andar haciendo triángulos de fuerza, y vamos a plantear también cómo se resuelve esto por elementos finitos.